Cordial saludo, estimada tutora. El día de hoy vamos a presentar un video sobre pues la etapa número 4, que es métodos y las metodologías, que está presentado por Cristian Medina Villamil, Julia Alejandra Barreto, Natalie María Osejo, Lais Yarimar Sánchez y quien les habla, Heidi Milena Ramírez. Bueno, la pregunta que nos plantea la guía de actividades nos dice de qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos, políticos, dominantes en los discursos sociales. Bueno, de acuerdo pues a ella, podemos resumir que en primera medida el análisis crítico del discurso es una herramienta que nos brinda los elementos ideológicos y políticos y dominantes también pues en los discursos sociales. Algunas maneras en las que contribuye pues esta ideología es como primera medida la identificación de estructuras del poder que pues examina cómo se constituyen y pues también cómo se mantienen las estructuras del poder a través del lenguaje. Esto implica también pues analizar quién tiene la autoridad para hablar, qué voces se silencian o se marginan y cómo se litimiga el poder a través del discurso. Pues por otra parte, también pues tenemos el examen eh, de la política que pues también se examina utilizando pues por los políticos y los líderes para persuadir, para manipular o movilizar a la población. Esto implica analizar cómo se construyen los discursos políticos para legitimar ciertas políticas o posiciones. Bueno, le doy la palabra a mi compañero, Cristian. Bueno, compañeros, espero estén muy bien y en ese caso, digamos, de la manera de análisis desde la parte crítica hacia el discurso y hacia los elementos del discurso, creo que hay que también analizar como ciertos aspectos relevantes, como por ejemplo, cuáles son esas estrategias discursivas que uno puede identificar en los discursos, entendiendo esto como el conjunto de recursos lingüísticos y discursivos que se ponen en escena y digamos que eso pues lo hace como tal el emisor. Algo adicional que debemos también analizar dentro de digamos, dentro de los discursos, es el contexto, ¿no? Entonces el contexto tiene, digamos que, unas particularidades específicas donde se desarrolla el discurso con base en ese contexto también podemos tener una muy buena unidad de análisis. También el análisis es muy importante establecer como tal, digamos, y mirar hacia dónde va orientado el discurso. Algo que podemos identificar, por ejemplo, es si el discurso es como va orientado hacia una orden, una petición, una advertencia, eh, una aseveración o un compromiso. Entonces, de acuerdo, digamos, a estos elementos, podemos identificar primero, pues, la simbología que tiene el discurso dentro de la delimitación que estamos como tal utilizando como análisis u objeto de estudio. Entonces, en ese caso, pues doy paso a mi compañera Natalie. Natalie. Buenas noches. En cuanto a lo que estamos dialogando, puedo decir que el análisis crítico del discurso contribuye a la identificación de ideologías implícitas, lo cual permite analizar creencias, valores y supuestos que subyacen en las palabras utilizadas anteriormente. Estas ideologías pueden reflejar y perpetuar las estructuras de poder existentes en cada una de las sociedades. Por ejemplo, un análisis crítico del discurso puede revelar cómo ciertos términos o metáforas utilizados en el discurso político refuerzan ideas de superioridad o inferioridad en grupos sociales. También podemos hablar sobre análisis de construcciones de identidad, en la cual se examina cómo se construyen y representan las identidades en el discurso. Esto incluye la forma en que se retratan ciertos grupos sociales, cómo atribuyen sus roles y cuáles son las características de cada uno. De igual forma, cómo se establecen jerarquías entre ellos. Un ejemplo de ello es el discurso político puede contribuir a una identidad nacional basada en la exclusión de ciertos grupos étnicos o culturales.
Doy paso a mi compañera Lais para saber su opinión. Bueno, compañera, gracias. Bueno, continuando con lo planteado por los compañeros, también podemos decir que se tiene en cuenta el reflejo del lenguaje y se identifican estructuras de poder que pueden llegar a dominar al ser humano de forma tanto colectiva como individual. Esto promueve las ideologías políticas y la forma jerárquica que puede llegar a tener los discursos sociales. También se implementan los conocimientos y creencias de los entornos políticos. Se tiene en cuenta también la toma de decisiones y la construcción de identidades, comprendiendo de una forma más profunda sus opciones o opiniones en cuanto a sus diferentes entornos políticos. Doy paso a mi compañera Alejandra. Gracias, compañera. Bueno, el análisis crítico permite exponer estas construcciones de poder en los discursos sociales. Además, revela cómo el lenguaje se convierte en una herramienta esencial para perpetuar las relaciones de dominación y subordinación en la sociedad. También identificamos que el análisis crítico permite analizar cómo se construyen las identidades colectivas e individuales dentro del discurso y cómo éstas contribuyen a su vez al poder y a la desigualdad de la sociedad. No sé si queramos dar algunas conclusiones. Yo quisiera dar una conclusión. Digamos que, bueno, analizar el discurso como psicólogos en formación y desde lo que habla la psicología política, o sea, nos puede convertir en esos agentes de transformación de ciertas subjetividades que surgen, digamos, dentro de un contexto específico. A lo que hoy es que podemos generar, por ejemplo, una pedagogía con los individuos que hagan de un grupo específico de población para que igual podamos generar pues una visión más crítica de todo lo que sucede en el día a día. Entonces es muy importante el análisis. Yo también quisiera dar una conclusión, o pues una a manera de resumen. El análisis crítico del discurso es una herramienta poderosa para desentrañar los elementos ideológicos, políticos y dominantes en los diferentes discursos sociales, revelando cómo el lenguaje se utiliza para construir significados y reproducir relaciones de poder en la sociedad. De acuerdo con lo que dice mi compañera Natalia, este análisis crítico es un enfoque que proporciona una manera valiosa de comprender el poder, la ideología y la identidad y cómo se entrelaza el lenguaje y la comunicación. Además que permite construir y determinar ciertos discursos en los que se puede comprender la equidad y la justicia social. Bueno, complementando, también quisiera decir que estos actúan de manera significativa en la construcción de acciones o estrategias comunitarias. También son importantes porque actúan de manera activa, beneficiando a la comunidad en sí o a los presentes donde se vinculen. Listo, compañeras, en ese orden de ideas, yo creo que pues ya acá cerramos el espacio sobre el análisis del discurso y demás. Entonces agradecemos igual la atención y demás prestada. Gracias. Gracias.